Por lo tanto, otra importante función del don de profecía es proteger a la iglesia de los ataques y artimañas del enemigo. Viajando en carro a 10 minutos de la casa de Hiram Edson, se encuentra el lugar de nacimiento del espiritismo moderno en Hillsville, Nueva York. Fue aquí el 31 de marzo de 1848 que la familia Fox escuchó golpeteos misteriosos por primera vez. Luego se estableció una comunicación con la inteligencia que causaba tales ruidos. Supuestamente era el espíritu de un vendedor ambulante que había sido asesinado aquí años antes. Más tarde, en 1848, las primeras demostraciones públicas de esos golpeteos fueron dados en Rochester, Nueva York. Con el pasar de una década, los periódicos estimaron que los creyentes de las manifestaciones espiritistas eran más de 1 millón, con un número de 40,000 mediums solo en los Estados Unidos. Elena White fue advertida en contra de esos golpeteos en una visión que tuvo en 1849. Vi que ese golpeteo misterioso en Nueva York y otros lugares es el poder de Satanás, y que tales cosas serán más comunes y se disfrazarán de vestimentas religiosas. Unos 18 años más tarde, recibió otra visión concerniente al mismo fenómeno. Pronto será una blasfemia hablar en contra del golpeteo, pues se extenderá más y más. Y hasta los milagros realizados por Cristo se atribuirán a esos fenómenos espiritistas. El extraordinario cumplimiento de estas predicciones aparece en este volumen, El Centenario del Espiritismo Moderno, publicado por la Asociación Nacional Espiritista en los Estados Unidos en 1948. Aquí en la página 68 dice: un médium predijo el nacimiento de Jesús, quien en su corta vida en esta tierra realizó los tales llamados milagros, que en realidad eran fenómenos espiritistas. ¿Y qué sobre hablar blasfemias en contra de los golpeteos? Página 34. Ni los sacerdotes ni la prensa deberían hablar mal de esta santa palabra espiritismo, solo con manos limpias y corazones puros. ¿Ha llegado a disfrazarse con aspecto religioso? La página 69 dice: el espiritismo es la venidera religión universal, es la sangre que da vida al cristianismo. En verdad, es el cristianismo y más. Elena White también habló sobre el poder que Satanás tendría de mostrarnos la apariencia de las supuestas figuras de amigos o parientes que sabemos que están muertos. El libro de J.B. Phillips, El clamor de la verdad, testimonio de un intérprete, el renombrado intérprete del Nuevo Testamento, cuenta sobre su reunión con el famoso escritor cristiano C.S. Lewis. Lo notable de esta reunión es que ocurrió pocos días después de la muerte de Lewis. Cuando Philip compartió esta experiencia con un obispo, este le dijo que eso ocurriría a menudo. En 1861, Estados Unidos estuvo al borde de una crisis. Antes del sábado 12 de enero, 4 estados del sur se habían separado de la Unión, pero nadie esperaba la guerra. No fue hasta 3 meses más tarde que el presidente Lincoln requirió un ejército. Pero Dios conocía el futuro y advirtió a su pueblo de lo que vendría. El sábado 12 de enero de 1861 era una feliz ocasión para la iglesia adventista del séptimo día de Parkville, Michigan. Su nuevo edificio sería dedicado y varios de los líderes denominacionales estaban presentes, incluyendo a Jaime y Elena White. Por la tarde, cuando estaba por terminar su discurso, Elena White recibió una visión que duró unos 20 minutos. Al ser invitada a contar lo que había visto, ella solemnemente anunció que otros estados se unirían a la separación y habría una terrible guerra. Describió los sonidos y los hechos de las batallas y el sufrimiento de los prisioneros enfermos y heridos en los hospitales. Vio hogares agonizando la pérdida de esposos, hijos y hermanos. Entonces, mirando los rostros de la congregación, hizo una pausa. Hay personas aquí que perderán sus hijos en esa guerra. 3 meses después de la visión de Parkville, los primeros tiros fueron disparados y la nación se lanzó a la agonía de la guerra civil. Se perdieron más vidas americanas que en todas las otras guerras combinadas.
como 5 familias de las que estuvieron presentes en aquella tarde de 1861 perdieron hijos en la guerra. Apocalipsis 12:17 identifica el testimonio de Jesús como una de las 2 características distintivas del pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es el testimonio de Jesús? En Apocalipsis 19, Juan cita a un ángel diciendo que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y en Apocalipsis 1, Juan explica lo que él describe como profeta es un mensaje proveniente de Dios a través de Jesucristo dado por su ángel. Y así las palabras de un profeta son llamadas el testimonio de Jesús porque provienen de Jesús y no del profeta. Un ejemplo vivido de este proceso a través de Elena White puede verse en las tempranas experiencias de la iglesia de Washington, Nueva Hampshire. Fue aquí, en 1844, donde Guillermo Farnsworth declaró su intención de guardar el séptimo día sábado, y aquí se estableció una congregación guardadora del sábado. Pero en los años que siguieron, algunos del grupo comenzaron a perder su fe. El mismo Guillermo Farnsworth volvió a usar tabaco, y otros miembros de mayor edad se volvieron cínicos y criticones. Esto desanimó a varios jóvenes de la iglesia. Se necesitaba algo urgente para restaurar la unidad y la fe de la iglesia. Justamente antes de la Navidad de 1867, los White y J.N. Andrews visitaron Washington. Al llegar en la tardecita del viernes, se quedaron en la cómoda casa de Cyrus Farnsworth aquí en Milan Pond. El lunes de mañana, Elena White dio un discurso en el cual se dirigió personalmente a los que estaban en el salón. Sus palabras fueron tan directas y significativas que era evidente que el Señor le había mostrado las experiencias de la vida de cada uno. En el grupo se encontraba un joven de 19 años, Eugenio Farnsworth, uno de los 22 hijos de Guillermo Farnsworth. Él sabía lo que los otros no sabían, que su padre había vuelto a usar tabaco. Si es una mensajera de Dios, pensó para sí, ella sabrá lo de mi padre. Poco después, la señora White se dirigió a Guillermo y le dijo que había visto en visión que él era un esclavo del tabaco, y dijo que él estaba tratando de engañar a todos diciendo que había abandonado el vicio. Eugenio Farnsworth se dio cuenta que estaba presenciando el don profético en acción. Después que Elena terminó de hablar, todos los concurrentes testificaron a favor de las verdades reveladas a ella. Con arrepentimiento, rededicaron sus vidas a Dios. 18 jóvenes también se entregaron a Cristo. 9 de los 18 llegaron más tarde a ser obreros de la iglesia, y entre ellos estaba Eugenio Farnsworth. Él sirvió como evangelista y administrador de la iglesia en los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. ¿Por qué Dios envió a su mensajera a esa iglesia? ¿Por qué Dios ha dado el testimonio de Jesús o el espíritu de profecía a su pueblo remanente? La respuesta a ambas preguntas es la misma. La respuesta del Antiguo Testamento se encuentra en 2 Crónicas 36:15. Porque Dios tiene compasión de su pueblo. El Nuevo Testamento lo explica aún más claro en Efesios 4:12-13. Dios llama a algunos a ser profetas para preparar al pueblo de Dios para obras de servicio, para que el cuerpo de Cristo pueda edificarse hasta que todos alcancemos unidad en la fe. Elena Goldwhite, esposa, madre, escritora y mensajera de Dios. Elegida aunque era la más débil de los débiles, llegó a ser una torre fuerte para un pueblo llamado por Dios en los últimos días de la historia de este mundo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día.